No, lo digo Pero por... ahí está, ahora sí. Bueno, bien. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, sobre todo a Enrique del Percio, por esta invitación a participar en este seminario sobre estas temáticas que, bueno, he venido trabajando en los últimos tiempos. Y también a Nadia Heredia también por su invitación y su gestión y su trabajo arduo, digamos, para que pueda salir este seminario adelante. Y por supuesto, gracias a ustedes por estar aquí hoy y bueno, para venir a compartir estos temas sobre Dussel que nos importan tanto en América Latina. Bien, yo quisiera centrarme hoy en el tema, digamos, que me llevó a mí a recurrir, por así decirlo, a la obra de Enrique Dussel y que tiene que ver con el concepto víctima, ¿no? O sea, yo empecé a trabajar, como bien ahorita pues Nadia lo mencionó, el tema de la memoria de víctimas en Colombia, los movimientos de víctimas, ¿sí? Cómo se pudieron concebir esos movimientos sociales y que pudieran tener reconocimiento, pero desde el campo de la filosofía, pues quise trabajar algún autor latinoamericano, porque bueno, casi siempre cuando intentamos pensar estas temáticas nos vamos a autores europeos, sobre todo desde la teoría crítica. Si bien Dussel retoma cosas de la teoría crítica, pues para mí fue interesante cómo pensar el concepto de víctima desde la filosofía en América Latina, y el autor que me pareció que podría ser pertinente fue Enrique Dussel, sobre todo por algo muy importante, y es que su concepción del sujeto, o sea, su concepto del sujeto, y que uno encuentra que ha ido trabajando a lo largo de su obra, va a tener que ver con un sujeto alrededor de la víctima. Dussel va en algún momento a afirmar que se es sujeto, digamos, en cuanto se es víctima o en cuanto se tiene una relación con la víctima, es decir, cuando podemos escuchar o podemos estar relacionados con esa situación de quienes son víctimas. Entonces, a partir de todo ese trabajo, yo quise indagar acerca de lo que Dussel considera como subjetividad, ya que en el campo de la filosofía, poder concebir, digamos, un concepto como sujeto víctima, pues es como muy difícil o muy complicado, sobre todo cuando víctima como tal viene desde un sentido, bueno, hoy está tomado, digamos, en un sentido político, en un sentido jurídico, digamos, a partir del siglo XX, pero que era necesario como indagar desde la filosofía, ya que el concepto víctima o la idea de víctima viene en un sentido sacrificial y sobre todo está relacionado con la religión. Primero, bueno, vamos a encontrar eso también en Enrique Dussel, el tema de el sacrificio, ¿verdad? Incluso él va a hablar del mito sacrificial que significó la modernidad y que este sacrificio eh, que permitió la dominación, digamos, lo que produjo fueron víctimas. Entonces, pues yo quise irme a indagar qué es eso, cómo se conforma ese sujeto víctima según Dussel y cómo ese sujeto puede ser definido a partir de la victimización. Entonces es interesante indagar, digamos, cuál primero es, digamos, la crítica que hace Dussel sobre todo al sujeto moderno y luego cómo va él configurando un tipo de subjetividad y que efectivamente ese tipo de subjetividad está relacionada con la analéctica, ¿sí? Porque digamos que Dussel lo que pretende es llegar a una instancia del sujeto donde es un sujeto crítico, autoconsciente del sistema que causa la victimización, porque digamos que esos son los estadios. Dussel nos dice que hay una especie de conformación de la subjetividad que debe llegar a ese nivel, al nivel de una subjetividad
crítica del sistema que causa la victimización. Entonces, ese momento, digamos, crítico, es un momento ético y es el momento analéctico por excelencia, porque, bueno, Dussel nos va a decir básicamente que la analéctica es intrínsecamente ética. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa búsqueda acerca de lo que era la subjetividad, me encontré con la idea de sujeto ético en Enrique Dussel y que, bueno, es una idea bastante contemporánea y que encontramos en otros autores que también, digamos, han venido a hablar de un sujeto ético como crítica de un sujeto quizás alérgico a la ética, como Dussel lo puede decir en algún momento, y que es el sujeto moderno. Es un sujeto que no se presenta de entrada como un sujeto ético, teniendo en cuenta que si nosotros nos vamos a la antigüedad, era necesario, digamos, que cuando se va constituyendo el individuo, digamos, esos discursos que lo constituyen, pues van haciendo de él enseguida, digamos, una transformación, se va transformando. Entonces, en ese sentido, pues siempre se hablaría de sujeto ético. Por ejemplo, si nosotros retomamos los trabajos de Foucault, donde él nos presenta, digamos, esa división también que que se da en la modernidad cuando el sujeto es entendido como un sujeto puro, puro pensar, ¿no? Un sujeto teórico, pero que va en la búsqueda simplemente del conocimiento, es decir, de la ciencia, ¿sí? Es un sujeto que va a preocuparse más por el tema cognitivo que un sujeto que vaya relacionado con el tema de la ética o la filosofía práctica en sí, cosa que luego se va a ver solamente en Kant, pero que en Kant, digamos, va a ser el mismo sujeto universal, que es un sujeto que, bueno, que no le va a interesar a Enrique Dussel como tal. Si nosotros hablamos de un tipo de subjetividad en Enrique Dussel, digo yo, podríamos hablar de un tipo de subjetividades pluriversales y no universal, teniendo en cuenta su idea de pluriversalidad, ¿verdad? Que encontramos ya en este último periodo cuando él está hablando, digamos, de un proyecto transmoderno. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dussel? O sea, lo primero que hace Dussel es afirmar la materialidad del sujeto. O sea, Dussel tiene como punto de partida que el sujeto es un sujeto corporal vivo. Un segundo momento, digamos, en el que se sienta Dussel, digamos, a analizar, es un momento intersubjetivo de las víctimas que son capaces de emitir unos enunciados de validez universal. Y aquí es muy importante, digamos, este enunciado de validez universal porque para Dussel, digamos, lo que va a importar es el grito, es la voz de la víctima, la irrupción de la víctima en la historia, y él la va a llamar como un grito, ¿no? Por ejemplo, Dussel va a decir algo como esto. Yo cito a Dussel acá en su obra, donde él presenta por primera vez la idea de analéctica, que es para una ética de la liberación en América Latina de 1973, y él va a decir: el sujeto concreto que grita por el dolor de su corporalidad, sentida en su subjetividad negada, puede actualizar su constitutiva intersubjetividad originaria en una solidaria y consciente red comunitaria, organizativa y hasta institucional. Surge así no ya un sujeto concreto que grita, sino una comunidad organizada por diferentes agentes colectivos, clases sociales oprimidas, etnias indígenas, nuevos movimientos sociales, que él dice que pueden ser estos movimientos feministas, ecologistas y antirracistas. Entonces, digamos que es muy importante tener en cuenta entonces estas dos cosas. Primero, la afirmación de la materialidad del sujeto, y segundo, ese momento intersubjetivo de las víctimas, porque hay que tener en cuenta que para Dussel el sujeto siempre es un sujeto que hay que entenderlo en una relación subjetiva, intersubjetiva, es decir, comunitaria. Es decir, de ahí también su crítica a un sujeto que sea un sujeto simplemente individual, un sujeto, ¿sí?
en su mismidad, o sea, siempre el sujeto está en un campo relacional con otras subjetividades. Y un tercer momento que nos presenta Dussel es un momento procedimental, digamos, en el que las víctimas tendrían esa capacidad de acción para cambiar el sistema vigente. O sea, creo que en esos tres momentos, digamos, se puede decir que es ese momento analéctico y ese momento donde entra, digamos, irrumpe en la historia ese sujeto ético. Para eso también es necesario tener presente, digamos, que la crítica que hace Dussel al sujeto moderno, a la manera como hemos pensado el tema, digamos, de la subjetividad en un sentido totalizante y totalizador, habría que buscarlo también, digamos, en su estudio que hace precisamente en esos años 70, sobre todo en el 73, que es cuando él lanza el concepto de analéctica. Hay que buscarlo, digamos, en esa obra o esos trabajos que Dussel publica del 69 al 75 y que van a tener que ver con su idea de humanismo. Yo creo que Dussel en este momento pues se influencia bastante de la obra de Levinas y sobre todo de su idea de otro humanismo, o sea, del humanismo del otro hombre, que es el libro de Levinas y bueno, de quien retomará muchas cosas, pero desde, digamos, desde la particularidad que le muestra Dussel. Entonces, esos textos que encontramos en esa época, por ejemplo, en 1969 está el humanismo semita, o sea, Dussel está como tratando de buscar otros puntos de apoyo, otras maneras, o sea, filosofía, otras, por así decirlo, para poder, digamos, pensar el tema de la subjetividad. Luego también va a publicar otra obra en 1974 que se llama El dualismo en la antropología de la cristiandad. Miren que esta obra la publica después del 73, es decir, después de que ha lanzado su concepto de analéctica en su obra de 3 tomos para una ética de la liberación en América Latina. Y luego en 1975 publica El humanismo helénico, ¿sí? Bueno, en el 72, digamos, yo de pronto aquí me equivoqué un poquito, es cuando publica su texto Método para una filosofía de la liberación, superación analéctica de la dialéctica hegeliana, o sea, está en 72-73 que lanza, digamos, su concepto de analéctica, pero digamos que yo los presento así como articulado con esto que nos presenta Dussel en sus textos sobre humanismo y buscando, digamos, una nueva antropología desde la cual pensar, digamos, el tema de América Latina, el tema sobre todo de la opresión y de lo que después vamos a ver sobre todo en su ética de la liberación del 98, donde introduce prácticamente el tema de la exclusión, y es porque aquí ya él empieza a encontrar, digamos, unos conceptos que van a transitar en toda su obra. Uno es, digamos, el tema del dualismo alma-cuerpo. O sea, ese tema del dualismo alma-cuerpo lo encuentra Dussel en el humanismo helénico. O sea, es donde por primera vez se concibe que hay una diferencia entre alma y cuerpo. Y eso permite negar, para Dussel, negar la corporalidad, porque entonces vamos a darle más preponderancia al tema quizás del alma y sobre todo la manera cómo va a ser transitado eso al cristianismo. También va a encontrar, digamos, otra cosa que va a parecer muy interesante y es el tema del tiempo histórico, o sea, el sentido escatológico que él va a encontrar, por ejemplo, en el humanismo semita y que no va a estar en el humanismo helénico porque sabemos que los helenos pues hablaban del eterno retorno. Entonces, para Dussel tener un tiempo histórico, un tiempo que digamos que pueda revelar la presencia de otro, digamos, donde la historia de la humanidad tiene un sentido. Y por otro lado, el tema del universalismo. O sea, el universalismo entendido como aquella cultura que se hace universal a sí misma y que es capaz de negar otras culturas u otras maneras de ser, otras palabras, eso que consideramos como lo análogo. Entonces yo creo, y me fui en esa búsqueda hasta allá,
para poder determinar cómo luego Dussel va a hacer crítica a ese universalismo. Sabemos que después Dussel va a hablar de muchos universalismos, es decir, de lo pluriversal. Va a hablar, digamos, de un tiempo histórico, esa historia de la humanidad que debe, digamos, tener una posibilidad de irrupción en algún momento y que es el momento analéctico. Y lo mismo el tema del cuerpo que aparece como algo muy importante, porque Dussel va a considerar luego que existen, digamos, 7 momentos o 7 pasos, yo no sé si decirlo pasos o de la subjetividad, ¿no? Dice Dussel que para poder establecer un sujeto histórico colectivo o sujetos históricos colectivos, que aquí es donde Dussel también, digamos, nos presenta una novedad. O sea, Dussel no habla de sujeto, o sea, Dussel no habla de sujeto unívoco, Dussel habla de sujetos, ¿sí? Históricos, colectivos. Y esto es muy importante porque Dussel ya desde acá, de cuando él está hablando del humanismo semita desde 1969 y del dualismo de la antropología de la cristiandad, pues él nos va a presentar que el sujeto, o sea, no puede ser individual, no es individuo, o puede ser más bien individuo y comunidad al mismo tiempo. Es decir, no podemos concebir al individuo fuera de su comunidad. Por eso, para él, por ejemplo, el tema del pueblo, hay una cosa que Dussel retoma y es una expresión, el pueblo de Yahvé. O sea, el pueblo de Yahvé como el servidor. Él retoma bastante el canto al servidor, entonces él va a decir el pueblo de Yahvé como servidor. O sea, cuando está diciendo como servidor, parece que fuera un individuo, ¿verdad? Pero está diciendo el pueblo como servidor. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Eso quiere decir que no es un individuo, eso quiere decir que es un pueblo, que es un colectivo, que es una comunidad desde la cual se expresa esa subjetividad. Por eso entonces, digamos, Dussel, eso hay que tenerlo presente en toda la constitución, digamos, de su idea de subjetividad. Primero, digamos, él va a hablar de una corporalidad, como yo les decía en un principio. Luego va a hablar, digamos, de la idea de subjetividad, es decir, luego de la corporalidad aparece la subjetividad, luego aparece el sujeto, luego aparece la conciencia, luego la autoconciencia, luego la conciencia ética y por último la conciencia crítica. O sea, estos van a ser los momentos de la subjetividad, porque va a decir, bueno, la corporalidad simplemente, bueno, es nuestro cuerpo, que obviamente, digamos, es un cuerpo, él va a decir que es un momento de cada ser humano en la comunidad humana, ¿sí? Es un cuerpo que nace dentro de la especie humana, nace dentro de un pueblo, dentro de una familia, pero primero es esa corporalidad viviente porque, bueno, sabemos que Dussel lo más importante es el tema de la vida, la afirmación de la vida. Bueno, entonces, bueno, luego, ¿qué va a pasar? Luego él va a decir, bueno, luego aparece la subjetividad. Ya en esa subjetividad, digamos, aparece esa experiencia interior y Dussel la va a explicar, digamos, incluso desde el sistema nervioso humano, es decir, esa manera que nosotros, digamos, eso que nos llega como corporalidad, somos capaces de tenerlos como experiencia interior. Y luego aparece, digamos, el yo. O sea, luego es que aparece el yo no está antes. O sea, es decir, si nosotros podemos decir y tomamos digamos, la expresión de René Descartes, que es, bueno, ¿qué existe? O sea, no vamos a decir existe el yo, existe el yo pienso, ¿no? Sino que lo que va a existir primero, ¿qué existe? Existe primero una corporalidad, pero una corporalidad dentro de una comunidad humana, ¿no? Y que eso va permitiendo también que se vaya desarrollando esa subjetividad y luego esa conciencia de sí mismo, ¿sí? Que sería el otro paso. Luego se tiene una conciencia de sí mismo, esa que es reflejada dentro del sujeto, el sujeto que es capaz de preguntarse a sí mismo sobre sí mismo. Luego aparece la conciencia moral, que dice Dussel que son todos estos valores ontogenético, filogenético, intersubjetivo, cultural, que van a acoger a ese sujeto y que le va a permitir tener una conciencia moral. Es decir,
no es que a partir, digamos, de un tipo de imperativo categórico, podamos decir que el sujeto emite, digamos, las posibilidades digamos, del pensar ético, sino que esto surge a partir de ese sujeto que hace parte de una cultura. Por aquí alguien hace un comentario, dice, el sujeto colectivo está en Marx, sí, evidentemente, sobre todo la idea de un sujeto histórico, ¿no? Es lo que Dussel va a retomar de Marx. Y bueno, luego para Dussel hay otro momento, que es el momento de la conciencia crítica. En este momento de la conciencia crítica, él dice que ya aquí hay una responsabilidad del sujeto porque el sujeto emite juicio. O sea, aquí es responsable, entonces dice, de la producción, reproducción y desarrollo de la vida en comunidad. O sea, esto es digamos, muy importante que se desarrolle, digamos, todo este tipo de idea de subjetividad hasta llegar a esa conciencia crítica, porque es aquella que va a permitir que se pueda, digamos, dar valor a la vida y que se pueda ser responsable de la producción, reproducción de la vida en esa comunidad, porque si no, no se podría garantizar, digamos, el sujeto, y es cuando se da, digamos, lo que Dussel nos va a decir acerca de la victimización, que es causada ya sea por opresión o por exclusión, o por exclusión, ¿no? Porque un sujeto puede ser, o una víctima puede ser por opresión, pero también puede sufrir exclusión. Bueno, entonces este momento de intersubjetividad hay que entenderlo, digamos, desde el punto de vista lingüístico. O sea, para Dussel es muy importante que el lenguaje es el que nos transmite los valores. También ese momento intersubjetivo hay que entenderlo desde la construcción de lo social, ¿no? De las instituciones. O sea, Dussel nos va a decir, ser sujeto en la medida en que pertenecemos, digamos, a un campo de intersubjetividad, o sea, ser sujeto puesto en ciertas situaciones, en instituciones, dentro de una familia, ¿sí? Dentro de un pueblo. Para eso, digamos, es que Dussel desarrolla todo ese tipo de subjetividad. Entonces, es importante decir que Dussel parte del tema de la corporalidad porque esto le va a permitir, digamos, hacer una diferenciación frente a lo que propone René Descartes, digamos que es que el que inicia con todo el tema del sujeto moderno y que para Dussel esto va a ser una falacia de las peores consecuencias porque va a despolitizar el sujeto, lo va a convertir en un sujeto antiético y se va a ir, digamos, a desarrollar eso que Dussel va a criticar muchísimo, que es el tema de la totalidad, de la mismidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué para Dussel es tan importante como este tema de la intersubjetividad? Porque, digamos, cuando el sujeto se presenta en primer sentido como un sujeto corporal dentro de una comunidad, es decir, lo acoge o sea, es sujeto cuando se es parte de esa comunidad, dice Dussel que es lo que da posibilidad de ser responsable del otro, ¿no? De ser responsable de la alteridad, ¿sí? Porque esto le va a permitir que se constituya esa subjetividad por dentro de manera corporal, psíquica, intersubjetiva, lingüística, cultural e históricamente. Entonces, digamos que el sujeto perteneciendo a una comunidad intersubjetiva va a poder percibirse también como posibilidad de alteridad, es decir, que pueda reconocer al otro como otro, saber que está siempre en un campo relacional. Entonces, por eso, digamos que para Dussel luego va a ser muy importante el tema de Levinas, ¿sí? o la idea de Levinas sobre exterioridad, para poder desarrollar también lo que tiene que ver con su método analéctico o ese momento intersubjetivo de las víctimas en el que sus enunciados, como decía, toman una validez universal, es decir,
que las víctimas sean capaces de irrumpir en el sistema que causa la victimización e interpelarlo, poder decir, heme aquí, yo soy víctima del sistema que causó esta victimización. Entonces, bueno, Dussel, bueno, como ustedes saben, Dussel, pues él retoma la idea de Levinas, pero bueno, para Dussel, como Dussel parte de esta corporalidad del sujeto, digamos que de Levinas, pues, ¿qué va a decir? Bueno, sí, Levinas pues nos habla de la exterioridad, nos habla del otro, pero Levinas no nos presenta ese otro corporal, o sea, el otro para Dussel es corpóreo, ¿no? Por eso va a decir que se define a partir de su corporalidad, por ejemplo, de su raza, de su género, de si es una corporalidad femenina, si digamos que, ¿por qué? Porque a partir de la corporalidad es que se puede sufrir. Por eso era para mí tan importante como referirles esta cita del principio que hablaba de ese grito, ¿no? De ese grito que lanza, digamos, ese sujeto concreto desde su corporalidad sentida en su subjetividad negada, ¿sí? Para poder, digamos, desde ese sujeto concreto, poder organizar diferentes agentes colectivos que le permitirían, como decía, digamos, esa capacidad o ese momento ético procedimental como capacidad de acción para poder cambiar el sistema vigente o poder proponer lo nuevo, porque sobre todo para Dussel ese sistema, esa crítica es una crítica que no va a ser la inclusión del otro o de esa alteridad en lo mismo, sino que va a ser eso que va a producir lo nuevo, es decir, una nueva política, por así decirlo, una tierra nueva, va a producir nuevos derechos, ¿sí? Para esa particularidad de esos otros, o sea, de esa alteridad que se expresa con un lenguaje nuevo. Por eso relataba, digamos, lo que Dussel presentaba en sus primeros años sobre el humanismo helénico y el humanismo semita, digamos, en esas dos distintas antropologías que surgieron y que guían, digamos, la humanidad en un sentido distinto, porque, por ejemplo, Dussel, ¿qué es lo que va a rescatar primeramente del humanismo semita? Que ese humanismo lo que va a hacer es una apertura hacia el pobre, hacia la viuda, hacia el huérfano, o sea, hacia ese otro que va a aparecer allí con necesidad de ayuda, digamos, en ese cristianismo primitivo. Pero que el humanismo helénico más bien se va a, digamos, afirmar a sí mismo como aquel que es el mejor, por así decirlo, el que tiene arete. O sea, fuera de ellos, pues es una alteridad negada. Entonces, es de ahí de ese sustrato, por eso decía, no solamente, pues hay que entender a Dussel y su posibilidad de buscar el tema de la alteridad o ese sujeto relacionado con la alteridad o sujeto colectivo, solamente desde sus últimos trabajos, sino también desde esos trabajos de los años 70, porque digamos que el gesto eurocéntrico no solamente lo podemos encontrar desde la modernidad, es decir, desde lo que Dussel nos presenta, digamos, ya en la ética de la liberación, en la edad de la globalización, como un sujeto o como aquel que dice, yo pienso, luego conquisto, yo pienso, yo conquisto, sino que Dussel primero se va más atrás, o sea, se va a esa afirmación siempre del europeo y que va a ser un humanismo que luego se va a retomar, digamos, en la modernidad y que va a ser el que va a permanecer, no dándole posibilidad al humanismo del otro hombre, como lo propone Levinas. Entonces, aquí es muy importante también resaltar que en este momento crítico, la toma de conciencia es una toma de conciencia de la negatividad, es decir, de aquello que ha permanecido en la sombra, de aquello que frente a esa, por así decirlo, iluminación europea ha quedado como en la sombra. Digo iluminación europea digamos en muchos sentidos, no hablando simplemente en el sentido de Europa, sino todo lo que
digamos, el eurocentrismo nos ha podido, digamos, dar, porque digamos que ya es importante también decir que Dussel en la actualidad, o bueno, no en la actualidad, yo creo que desde el 94 ya él propone una idea de transmodernidad donde básicamente él va a hacer una crítica de algunos supuestos de la modernidad, pero va a decir, bueno, hay que entrar en un diálogo intercultural, en un diálogo que permita tomar, por así decirlo, lo mejor de la modernidad. O sea, es un ir más allá, él dice así claramente, es un ir más allá de la modernidad, pero también un más acá de la modernidad, digamos, y hacer como ese gesto de la crítica, primero con la afirmación de estas culturas, porque no es posible hacer ese diálogo sin ese momento analéctico, es decir, sin ese momento de afirmación de estos sujetos culturales o de estos sujetos colectivos. Pero cuando haya afirmación de estos sujetos colectivos, es decir, haya una afirmación que pasa, digamos, de la negatividad a la afirmación, heme aquí como víctima, digamos, como obrero, esclavo, africano, explotado asiático, corporalidad femenina, no blanca, generaciones futuras que sufrirán en su corporalidad la destrucción ecológica, niños abandonados en la calle, refugiados extranjeros. O sea, cuando haya afirmación, es posible entonces que se dé un paso al diálogo, pero primero es importante como ese momento analéctico y el momento, ¿cómo se llama? El momento transmoderno será un momento en el que lo mejor de la modernidad, bueno, y sobre todo hay que desechar, dice Dussel, pues todo el tema del capitalismo. Es decir, aquí la pregunta, yo creo que también es una pregunta que nos queda como abierta, porque cuando Dussel habla, bueno, hay que tomar lo mejor de la modernidad, y pues es un momento que no ha llegado, o sea, es un momento que Dussel dice que está por llegar, pero que en la actualidad, digamos, todos estos movimientos sociales, como el movimiento, por ejemplo, de víctimas en Colombia, de víctimas del conflicto armado que yo les hablaba y que por eso fue, digamos, la razón que yo entré como a este tema de Dussel, es un momento que permite, es el momento, dice Dussel, estamos en ese momento que ha permitido la afirmación de culturas otras, la afirmación de otras capacidades, otros modos de ver el mundo. Entonces podemos decir, yo no sé si podríamos decir así, pero quizás podría estar, digamos, en esa etapa de ese momento analéctico del que nos habla Dussel, y que es un momento que se ha dado no solo en América Latina, sino que se ha dado también en Asia y África, ¿verdad? Bueno, acá con los movimientos decoloniales, a los que Dussel también, digamos, de los que Dussel también hace parte, pero también como en estos movimientos o la poscolonialidad que se da del otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno, ese momento que es un momento de crítica y es un momento de digamos, podemos decir, de ese darse cuenta de la negatividad, es un momento también de consensualidad, porque cuando las víctimas proponen, digamos, ese desarrollo de la vida humana, entonces hay que organizar unos sujetos históricos, o sea, se organizan esos sujetos históricos que luchan por el reconocimiento de sus derechos. Por eso hablaba que a Dussel le va a interesar este modo de subjetividad, porque él va a hablar de sujetos históricos colectivos que se van a conformar en esa consensualidad para hacerse responsables y proponer nuevas estructuras institucionales como alternativas que hacen posible la transformación del sistema. Eso incluso Dussel lo va, en Política de la Liberación, lo va a mostrar como una aporía de la democracia, porque la aporía de la democracia siempre, digamos, Dussel va a decir, bueno, en todo sistema produce víctimas, pero lo que es importante para la democracia es el disenso, es que pueda existir la posibilidad de que ese sistema se interpele y que se puedan crear siempre nuevos derechos. Entonces, por eso, digamos, el último momento del que hablaba, que es un momento de razón estratégica,
es el que se encarga de proponer y definir fines políticos y económicos, y podríamos decir también pedagógicos. Aquí es importante, digamos, no solamente la afirmación de la corporalidad, sino precisamente de un sujeto, y un sujeto que es un sujeto o sujetos éticos. No podemos hablar entonces desde Dussel de un sujeto a secas, como un sujeto, no, tenemos que hablar de sujetos éticos, sujetos históricos, colectivos, vuelvo y digo. Bueno, entonces, ¿qué va a decir Dussel? El resurgimiento de la problemática del sujeto, de la subjetividad subyace y de la corporalidad, última instancia material y viviente humana, aparece con más claridad cuando se postula la afirmación de una dignidad negada por el sistema. ¿Sí? Aquí yo quiero resaltar, digamos, una palabra y es la palabra dignidad, o sea, de dónde Dussel toma, digamos, la palabra dignidad y quizás poner en cuestión el tema y decir que cuando Dussel quizás hable o nos hable de este sujeto, que son sujetos históricos, son sujetos que obviamente van a velar por la dignidad, pero que quizá él está haciendo alusión, no lo sabemos, a una dignidad que es un concepto como concepto propuesto por Kant. O sea, no sabemos si ese va a ser, digamos, uno de los conceptos en sentido transmoderno. Porque digamos que lo que buscaría entonces ese proyecto transmoderno después de esa afirmación de esas subjetividades es que se puedan afirmar esos sujetos negados de las culturas milenarias, pues no solamente los sujetos de la modernidad europea serían válidos, sino que aparecen entonces otras subjetividades y por eso la transmodernidad se debe definir como una diversidad. Porque antes de hablar de culturas universales se da pie a lo pluriversal, o sea, se va a hablar de unas culturas, de diferentes subjetividades, entonces, por lo tanto, después de ese momento analéctico, de ese momento, digamos que dice usted, ese momento histórico analéctico, se va a dar ese diálogo de muchas culturas, incluyendo la europea, en donde la transmodernidad es asumir lo positivo de la modernidad y se tomarán racionalidades de cada cultura. Dice Dussel que no es pura negatividad la transmodernidad, sino que se afirma la tradición distinta a la moderna. Su afirmación es novedad, desafío y subsución de lo mejor de la modernidad. Entonces, digamos que la humanidad, digamos, en nuestra persona negada, digamos, es lo que debe ser el punto de partida, digamos, de esa humanidad negada, de esa palabra negada, de ese otro negado, debe ser el punto de partida de esa constitución del sujeto y la ética de la liberación o la filosofía de la liberación va a ser un revenir, digamos, a esa idea de subjetividad y a esa, digamos, a esa superación de la negación de ese individuo, esas subjetividades que han sido sacrificadas. Retomando un poco el tema del mito sacrificial, como hablé en un principio, es decir, que este es el otro sujeto exterior a la razón neurocéntrica, por eso van a surgir nuevas racionalidades. Bien. El acto de liberación, entonces, para Dussel, sería en esta transmodernidad como superación del capitalismo y la modernidad en el sentido simplemente de negación de unas vidas hacia una civilización ecológica, democracia popular y justicia económica. Por lo tanto, lo que va a buscar Dussel es unos aspectos que sitúan a la modernidad más allá de estas estructuras valoradas por la cultura moderna europeo-norteamericana que están vigentes en las grandes culturas universales europeas que se han puesto en movimiento hacia una utopía pluriversa. Desechar un sujeto universal para pensar muchas subjetividades, es decir, podemos decir que pensar sujetos universales, ¿no? O sujetos pluriversales que establecen un diálogo que se puede construir como una tierra nueva
en la que se ha superado el capitalismo, el eurocentrismo y el colonialismo. Y la apuesta es la condición, dialógica de las culturas. Empieza en un diálogo, digamos, que se debe hacer, dice Dussel, primero para hacer ese diálogo, debe ser un diálogo intercontinental, un diálogo sur-sur, ¿sí? Con pensadores de África, América Latina, Asia, y luego se procedería a un diálogo sur-norte, es decir, un diálogo que impida borrar estas culturas universales y poder construir así entonces lo pluriversal, y por lo tanto yo pensaría que un sujeto o unas subjetividades pluriversales o un sujeto pluricultural. Por lo tanto, todo, digamos, en Dussel comienza con una afirmación, que es ese momento analéctico, ¿no? La irrupción del otro, como alteridad incomprensible, intotalizante, ¿sí? Bueno, no sé, yo quisiera que entráramos como en la discusión porque creo que hay unas preguntas y bueno, sería mejor el diálogo. No sé nadie si... Claro, Luz María, como vos digas, creo que hasta aquí ha sido muy clara tu exposición, muy interesante. Y es, creo, Luz María, como hemos visto, digamos, o como hemos ido viendo a lo largo de los encuentros, que trabajás una parte fundante de la arquitectónica dusseliana, ¿no? Creo que en este periodo que vos trabajás, o trabajaste en tu exposición, bueno, son las bases del andamiaje ético de Dussel, que como sabemos, luego también es su andamiaje político, ¿no? Y de ahí las derivaciones actuales de lo que es, inclusive como alguna de las compañeras mencionaba, bueno, lo que luego fue su trabajo sobre Marx, sus otras líneas de investigación filosófica. Muy interesante también, Luz María, el nexo que vas haciendo, digamos, con una realidad material concreta, ¿no? Diría también Enrique Dussel, como es la situación en Colombia. Bueno, aquí Juliet levantó la mano y le damos la palabra. Juliet, activa nomás tu micrófono. Gracias, sí. Profe Luz María, le saludo. La intervención de usted siempre tan pertinente. Le hago una pregunta, no sé si tal vez yo lo comprendo así, podría estar mal, ¿no? Pero entiendo que el momento analéctico podría ser en Colombia. Esa noción de justicia que plantean las víctimas, que ha sido la justicia desde la reparación y no la justicia como castigo, ¿no? Y sería un poco como contar la historia de los vencidos, porque esa justicia reparadora es la justicia que precisamente se plantea desde la verdad. Entonces no sé si eso podría comprenderse como el momento analéctico en Colombia, porque además podría comprenderse como un diálogo social, porque digamos en esa construcción de la memoria histórica en Colombia no se excluye a los poderosos dentro de esa historia. No sé si podría comprenderse así, profe. Gracias. Bueno, bien, yo creo que, digamos, hay que tener mucho cuidado, digamos, en los análisis sobre estos movimientos sociales, o sea, porque muchas veces podemos caer en una trampa, por así decirlo. Es muy pertinente, digamos, decir hacia dónde, digamos, va la crítica de Dussel, ¿no? Digamos, en el sentido, digamos, científico, tecnológico, económico, político, ¿no? Lo que ahorita pues les decía en el sentido de lo que él nos dice que es superar el capitalismo y la modernidad hacia una civilización ecológica, democracia popular y justicia económica. Entonces,
a mí me parece que en un primer momento sí podríamos decir que estos movimientos sociales de víctimas, digamos, que se han organizado para poder, decir, bueno, nosotras también, bueno, como movimientos de víctimas también podemos proponer algo nuevo, proponer, bueno, quizá proponer una justicia, pues yo creo que ya eso se venía trabajando, por así decirlo, eh, desde comienzos del siglo XX, el tema de proponer ese nuevo tipo de justicia, que es una justicia de reparación. Pero sí, irrumpe en el sistema y, digamos, se permite en la política colombiana, en la justicia, el reconocimiento de las víctimas, sobre todo que había unas víctimas de Estado. ¿Sí? Es lo más importante que ocurrió, digamos, en Colombia, decir que hay unas víctimas de Estado y que se pudiera, digamos, a partir de ello, proponer una justicia especial para ellas y que hoy, digamos, hace que 10 años este año pues precisamente, hacen 10 años que se propuso esa nueva justicia para la restitución de tierras. Sin embargo, hay algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y es que este método, digamos, analéctico va relacionado siempre con ese acto de liberación que propone Dussel y es superar, vuelvo y digo, el capitalismo, ¿no? Superar la modernidad en este sentido capitalista para proponer, digamos, una especie de democracia popular, una justicia económica. Y yo creo que precisamente pues, pudo darse quizás ese momento o pudo darse esa posibilidad, pero creo que esos movimientos terminan siendo capturados bajo esa lógica, digamos, del capitalismo y de algo que definitivamente no es de la civilización ecológica, ni de la democracia popular, ni de una justicia económica. Más bien esto sería lo que Dussel, digamos, haría una crítica como subsumir al otro en lo mismo. Yo creo que es un gran ejemplo decirlo de esa manera. Porque, por ejemplo, si uno revisa los acuerdos de paz donde participaron víctimas, ¿qué es lo que se propone en estos acuerdos de paz? Precisamente decir algo como esto, decir, las víctimas fueron un capital humano que se está, digamos, desperdiciando, por así decirlo. O sea, es un capital humano preparar y que puedan devenir entonces capital humano. Entonces, ¿bajo qué lógica? Hay una irrupción, sí, hay una irrupción en un sentido, pero ¿dónde está lo nuevo? Es que yo creo que aquí lo importante, digamos, de este momento de apertura, ¿sí? Que es porque es un momento de crítica, digamos, de decir, estoy aquí, ha sido negada, ¿no? Mi vida, pero entonces debe proponerse lo nuevo como crítica precisamente de eso que permitió su victimización, es decir, ese sistema vigente. Pero aunque lo que se propone es una nueva justicia que no es el sistema penal, digamos que tenemos acá, como en el sentido de castigo, como bien lo decía Juliet, pues, ¿qué tenemos finalmente cuando nosotros estamos hablando de una justicia económica? ¿Sí? O sea, volvemos y proponemos, digamos, un sistema capitalista, un sistema neoliberal en el que se debe articular prácticamente se deben articular esas víctimas, bueno, no solamente los víctimas, sino también los considerados, entre comillas, victimarios, porque, bueno, hay todo un tema sobre quién es la víctima primero, después victimario, y que terminan, digamos, en una cierta exclusión, o individuos que terminan excluidos, pero que lo que se busca es incluirlos en un sistema que ya existe. No sé si me hago entender con respecto a eso. Es decir, que finalmente no hay una novedad. O sea, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está esa posibilidad de construir nuevas políticas, nuevos discursos que permitan de verdad una liberación de esas formas que nos han constituido y que han permitido la victimización? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, hablamos de los fracasos del acuerdo de paz,
Sí, o eso fue una de las cosas que surgió ahora con la explosión social que hubo en Colombia a principio de año, pero que precisamente viene de ahí, o sea, nada de eso ha funcionado porque estamos básicamente en lo mismo o tratando de reconfigurarnos otra vez en eso que ya estaba constituido de tal manera en lo que nos propone la modernidad como progreso, como desarrollo, y como más bien estas víctimas se suben, digamos, a ese tren del progreso. O sea, yo escribí algo en algún momento y es mostrar que aunque la pandemia nos intentó mostrar una desaceleración, es decir, que todo parecía reconfigurarse de una manera distinta, pues terminamos más bien reconfigurando todo para que todo siguiera marchando de una manera, digamos, en el sentido del progreso y del desarrollo que nos propuso la modernidad. Entonces, bueno, eso es un poco lo que también yo pude como analizar al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo si puedo, Dale, Maxi. eh, yo justamente te iba a preguntar algo que en gran medida ya lo respondiste y que se me había surgido antes de la pregunta de la compañera que te hizo y creo que vos lo respondiste, teniendo en cuenta un poco la experiencia argentina de la cuestión de la violación de los derechos humanos en Argentina y, y la constitución de esa víctima, sobre todo en los primeros años 80, los primeros años, en el primer momento de la democracia, ¿no? Em, Porque ahí, digamos, y vos dijiste algo, esa subsunción de lo otro en lo mismo, digamos, o algo así lo dijiste, pero que me parece que en gran parte... Son una frase de Dussel, ¿eh? Claro, no, sí, sí, Subsución de lo está bien, pero que no quería, no sé si la dije bien, pero eh, creo que en gran medida acá pasó algo similar a algunas cosas que vos planteaste, que hay que tener cuidado con ese surgimiento, con esa voz de una víctima, que realmente es una víctima, es un cuerpo sufriente, pero que en algún sentido creo que mayormente lo que ha pasado acá en Argentina es que de algún modo la voz de esa víctima fue un poco forzada a decir algo que no venía diciendo. Es decir, si uno piensa en qué decían las víctimas de sí mismo antes de serla, en general eran todos militantes, o un gran porcentaje de los desaparecidos, las desaparecidas eran militantes sindicales, militantes barriales, participantes, entusiastas, es decir, pero tienen una conciencia social, una conciencia política bastante desarrollada y sobre todo pensadas en términos de lo común, de lo comunitario, de la solidaridad, etc. Y si bien, digamos, yo como argentino estoy muy orgulloso, digamos, del juicio de las juntas, estoy muy orgulloso de los represores presos y de que eso haya aflorado como verdad y que se sepa mucho de lo que pasó, aunque no tenemos los nombres, no tenemos muchos detalles que quisiéramos tener, pero sí sabemos, digamos, que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa víctima fue construida de una manera individualizante y despojada de su pasado militante, de su pasado comunitario, es decir, para ser reconocidas como víctimas, esas víctimas tuvieron que ir a un estrado, lo cual es positivo por un lado, porque pudieron hablar, pero por otro lado, y contar un montón de cosas, pero por otro lado tuvieron que dejar de lado todo el sentido que le daban a su propia victimización, es decir, ¿por qué yo terminé donde terminé? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Digamos, no pudieron, de alguna manera, consciente, inconscientemente, con diversos mecanismos que, bueno, son muchos y no vale la pena entrar en detalle acá, pero, digamos, fueron encausados esos relatos a un relato, insisto con esto, muy individualizante, muy en línea con muchos organismos internacionales, digamos, Amnesty, etcétera, digamos, las comisiones de derechos humanos que venían, decían, bueno, a ver, hay un individuo inocente que no hacía nada, que estaba ahí, le pasó algo injusto, bueno, ese sí. Ahora, si vos eras militante político, era más difícil encontrar esa... bueno,
hace poco, hace unos años ya falleció un intelectual argentino, Nicolás Casullo, que hablando de esta cuestión decía, en el pasado que nos construimos, él era parte de esa construcción de ese pasado, no me reconozco, digamos, había algo en ese pasado que no lo podía decir. Entonces siempre me queda a mí la pregunta de si la ética levinasiana, digamos, no queda un poco chica ahí, chica en el sentido de que nos falta teorizar, y me parece que por el lado de esa articulación comunitaria, me parece que ahí Dussel es mucho más fino y más interesante, porque si bien, digamos, alguien puede ser una víctima y el grito de la víctima, la afirmación de la víctima, ese grito, digamos, en qué contexto se pone, en qué palabras se da a sí misma a esa víctima, es muy problemático. Y me parece a mí que, no sé, me gustaría preguntarte a vos qué te parece, si por ahí Dussel con esta cuestión más, con este segundo momento, digamos, de su ética más comunitaria, no saldaría un poco esa falta, en el sentido de que si nosotros entendemos que la víctima es una cuestión más ontológica, ¿no? como creo que más metafísica, para decirlo de otra manera, eso nos permitiría encontrarnos con otras víctimas de otras cosas, de otros sufrimientos, etcétera, etcétera, y eso permitiría, digamos, una construcción mucho más desafiante del capitalismo, la modernidad, etcétera. Bueno, eso, preguntarte un poco eso. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo contigo, Maximiliano, en lo que dices sobre, digamos, me encantó eso como que la voz, o sea, las víctimas tienen una voz que fue forzada, algo que no venían diciendo, porque, bueno, en Colombia, por ejemplo, cuando se configura todo este tema de la justicia de víctimas, o sea, que ya cuentan ellas con una forma de definirse, porque el tema es de la definición precisamente, digamos, qué es lo que es una víctima y si encajo allí, ¿no? Entonces, eso hace que la víctima tenga que, digamos, llevar esa voz a ese discurso, o sea, llevar esa voz y poder definirse en tanto que hay ya unos parámetros que le permiten decir, bueno, sí, soy una víctima y voy a entrar entonces al registro único de víctimas para poder tener una reparación psicológica, una reparación económica, bueno, las reparaciones que están dentro de esa justicia de reparación, ¿verdad? Pero precisamente, pues, entonces eso hace, digamos, que básicamente obviamente, bueno, ahí pongo en relación lo que decías de una víctima en sentido metafísico, o sea, que otros sufrimientos van a quedar por fuera, o sea, son sufrimientos que quedan por fuera y por eso siempre hay capacidad de irrupción. Y es que toma mucho sentido lo que dice Dussel sobre esa conciencia comunitaria o ese sujeto colectivo, porque te voy a poner un caso de Colombia con que venimos trabajando, digamos, en un proyecto, y es un proyecto que es en los Montes de María, una región del Caribe colombiano que fue muy atropellada por el tema del conflicto armado, por todos los actores del conflicto armado en Colombia. Cuando ya se configura, digamos, el tema de que, bueno, esta sociedad o esta comunidad, estos Montes de María están en conflicto, entonces, bueno, viene todo ese aparato, o que existe el desplazamiento forzado en Colombia, porque también esa es una categoría que no existía, ¿no? Que empieza a partir de los años 90 y pico a decir, bueno, existe desplazamiento forzado en Colombia. Entonces van a entrar todas esas ayudas humanitarias, es decir, todas esas ayudas internacionales, las ONGs a ocuparse de eso. Y son las únicas que pueden ocuparse de eso. Y que deben reaccionar y que no dan tampoco abasto para hacerlo, y que también hacen que las víctimas a partir de esas ayudas económicas se reconfiguren hacia una cierta voz que les permitirá reclamar esas ayudas económicas. ¿Sí? Pero hablando, digamos, con procesos comunitarios que han hecho allá, y que están por fuera de esa configuración de ayudas humanitarias o
o que muchas veces no dependen del gobierno de turno, porque esa es otra cosa, o sea, se sube, digamos, hay un plan de gobierno de acuerdo al presidente y todo y entonces luego se cambia, casi que las víctimas aparecen como con la tiranía de la opinión pública y de los aparatos gubernamentales. Pero entonces nos hablan esas víctimas que habían, digamos, una serie de, digamos, de ese sujeto colectivo comunitario que permitía ayudarse entre ellas. ¿Sí? Cuando llegaban y hacían una masacre en una población, se unían e iban con hamacas, no sé si conocen lo que son hamacas, a sacar los cuerpos, pero entonces digamos la cuestión gubernamental decía, no, eso tiene que seguir un protocolo, tienen que llegar estas instancias, ¿cómo decirles? Estas instancias humanitarias que son las únicas que pueden hacer y ahí no pueden subirse muchos, tienen que preguntarse, o sea, mientras pregunta quién eres, si eres víctima o no, se te murió la persona. Entonces, es una cuestión también que tiene que ver con esa configuración y por eso es tan interesante, Dussel, con esa configuración de entendernos como colectivo, de entendernos como eso que ayudamos al otro, al vecino, a la familia, ¿sí? O sea, es contra, digamos, esa individualidad y esa capacidad de definirse de alguna manera, digamos, desde el sistema, esa definición que viene desde el sistema contra lo que va a Dussel, porque eso permitiría siempre la apertura, digamos, a esas formas de victimización que van a aparecer. Dussel es claro en eso, o sea, en todo sistema siempre, digamos, habrán víctimas del sistema, ¿sí? Por eso yo tenía un amigo que me decía, bueno, claro, es que eso es obvio, o sea, por eso siempre la filosofía de Enrique Dussel va a funcionar, porque siempre van a haber unos por fuera de ese sistema, por fuera de esa configuración, por fuera de eso que dice quién eres o cómo determinarte que eres víctima, porque ahora tenemos una forma de determinarnos como víctimas, pero precisamente la víctima es aquella que no está determinada por ese derecho, por esa justicia que dice te determino y esto es lo que permite. No, precisamente la víctima es lo que está más allá, es lo que aparece como irrupción que no está nombrada aún, ¿sí? No sé si eso responde un poco a lo que... Bueno, Sí, muchas gracias. Luz María, tiene la mano levantada Mónica. Mónica, podés activar tu micrófono. Hola, disculpen, buenas noches a todos, todas y todes. Disculpen que no ponga la cámara, pero tengo baja la señal, la intensidad del Wi-Fi y se me va a perder si no. Luz María, primero que nada, gracias porque me encantó tu relato y bueno, justamente estaba preguntando en el chat si podíamos acceder a tu tesis, eso en principio. Y segundo, no alcancé a comprender la pregunta de Maxi, perdón Maxi, pero la verdad es que las víctimas de la dictadura militar no fueron solamente los que participaron de los juicios, fuimos todos. Yo era adolescente en el momento de toda esa... es más, he perdido primos, ¿no? En esa guerra, porque de algún modo fue una guerra, si ustedes quieren, al sentido de la dictadura militar, ¿no? Pero fue un movimiento político integral que estaba buscando justicia, dignidad para el pueblo. Entonces, desde ese lugar, a mí me preocupa, porque yo no pongo el nombre de Firmenich, ni ninguno de los que estuvieron ahí en el juicio, pongo en el nombre de los individuos, sujetos, sujetas, que estuvieron participando de esa, entre comillas, revolución, ¿no? Lo que buscábamos era una revolución. Y desde ese lugar, con mis casi 60 años, entonces me preocupa esto de que no era una organización colectiva, era un sujeto colectivo de suyo, ¿no? Quienes participaban de esas revueltas y de todo lo que se organizó, eran quienes buscaban un bienestar para la población argentina. Entonces, a lo mejor no comprendí la pregunta, a lo mejor no comprendí la respuesta, pero creo que de algún modo lo que se buscó es justicia, ¿no? Y en esa justicia
hay una justicia colectiva, aunque en algunos casos se trató de relatos individuales, pero es muy probable que esté confundida. Bueno, eso. Gracias Nadia, gracias Luz, gracias Maxi. Bueno, sí, dos aclaraciones y le paso la palabra a Edivaldo. Bueno, dos, permitime, Luz María, dos intervenciones cortitas. Retomo la pregunta de Maxi, y creo que, bueno, como proponía uno de los profesores en la clase anterior, cada una de las categorías de Enrique Dussel daría, ¿no? Así como hicimos sobre Ana Dialéctica, creo que otra de las categorías muy trabajadas y por eso mismo discutidas es la categoría de víctima, ¿no? Simplemente aportar a lo que preguntaba Maxi, que bueno, que la víctima también es la única capaz de transformar el sistema, ¿no? Digo, eso corre quizás el eje en esto que también es parte de las críticas, ¿no? Esto de, bueno, la víctima como vista desde un lugar de mera pasividad ante un sistema que oprime. Y lo segundo, bien cortito, y ya le paso la palabra a Edivaldo, simplemente una aclaración. Digamos, ya hace mucho tiempo, y sobre todo gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos y, bueno, digamos, a ver, todo nuestro sistema legal, jurídico también, no se puede hablar de la dictadura militar como una guerra, ¿sí? Simplemente aclarar ese punto sin irme mucho más, pero no lo quisiera dejar aclarado porque, lo quiero dejar aclarado porque hay mucha presencia de otros compañeros de otros países, digamos, y no quisiéramos que esto quede como un error conceptual, ¿no? y significativo a la lucha de los derechos humanos. Edivaldo, te doy la palabra. Gracias, Nadia. Yo voy a hablar despacio, Luz María y demás. Primeramente, parabéns por tu ponencia, tu fala. Después, todas las veces que nosotros escuchamos Dussel, él nos dice que está en el momento de escrever una estética de la liberación. Sacando un término de la obra de Nadia, la cuestión de la arquitectónica, nosotros podemos entonces reconocer que Dussel está formulando una arquitectónica donde su filosofía tiene la ética por primero. Agora, com o desenvolvimento da analítica, nós poderíamos pensar, então, que é o momento da lógica e depois da estética. Isto por quê? Para pensarmos mais ou menos como Aristóteles em las ciências normativas. La ética, la lógica e la estética. Nós estamos, por lo tanto, frente a três momentos importantes da filosofia. Então, eu gostaria de perguntar, a partir desta arquitetônica que Dussel vai construindo desde as vítimas, desde a exterioridade, se podemos entender a analética como um momento muito importante na filosofia, agora, não mais eurocêntrica, mas como um giro lógico desde as vítimas, desde as maiorias oprimidas. Portanto, parece-me que a analética, como sai das mãos de Scanone e de Dussel, é um momento muito decisivo para nós pensarmos desde as vítimas, todo esse edifício filosófico e todo um processo de transformação. Então, a pergunta seria,
en dirección a ese momento específico de las ciencias normativas, que sería la propia lógica, o sea, la analética enquanto un momento nuevo en el desenvolvimiento de la lógica desde Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Marx, y Dussel y Scanoni, por lo tanto. Gracias. Bueno, yo no sé si comprendí muy bien la pregunta, o sea, habla de que Dussel quizás construyó un sistema como pudo construirlo Aristóteles, sí, donde hay una ética, lógica y luego una estética. Bueno, podemos observar que Dussel, bueno, quizás lo podemos ver así, Dussel en la actualidad, yo creo que él está como haciendo, bueno, que lo ha dicho, ¿no? Está haciendo como su escritura de la estética, precisamente, la estética de la liberación. Sin embargo, también hay que, digamos, que empezar a mirar, sobre todo en su texto, donde nos presenta, digamos, el tema de la analéctica por primera vez, o sea, él hace una revisión de toda la historia, los antecedentes de la dialéctica de Aristóteles hasta llegar a Hegel, ¿no? Para proponer esa analéctica, digamos, como ese ir más allá y que tiene que ver con la apertura y con lo no totalizante. Digamos, como yo lo entiendo como ese lenguaje, esa otra voz que aparece y que no está allí dentro. Entonces, no sé si en el fondo, digamos, Dussel, bueno, en el fondo también está haciendo, digamos, una crítica a la ciencia de la lógica, ¿no? A la ciencia de la lógica de Hegel. Entonces, en ese sentido, quizás él sí está haciendo, podríamos decirlo, digamos, ese giro, como dice usted, como ese giro lógico que le permite pensar de otra manera, digamos, la situación en América Latina. Pero lo más interesante es que él no lo coloca simplemente como un hecho teórico, como un hecho, sino que, digamos, se va a una instancia de lo práctico, una posibilidad de actuar. O sea, de actuar. Yo no sé si lo podríamos comparar como sistemas, como quizás el sistema aristotélico, donde, digamos, el tema del justo medio aparece en toda la obra de Aristóteles, o como Kant, digamos, ese sujeto de la crítica de la razón pura, que va a ser el mismo sujeto de la crítica de la razón práctica. Quizás podríamos decir que ese giro lógico o esa analéctica sí va a estar presente en toda la obra de Dussel. Yo creo que sí puede ser como esa columna vertebral que le va a permitir a él proponer una ética, pero también una política. O sea, es importante decir que dentro de esa arquitectónica no solamente está la estética, o sea, para Dussel es muy importante también la política, así como Aristóteles pudo proponer también una política. Y yo creo que una coincidencia que se me ocurre a mí también ahora es que, por ejemplo, Aristóteles cuando hace la política dice que primero hay que pasar por la ética, o sea, hace primero ética, Nicómaco, y luego la política. Y fíjense que Dussel necesita ese tránsito primero de un sujeto ético, o sea, necesita esa construcción de un tal sujeto ético, es decir, ese sujeto de la analéctica, que es lo propio, ¿no? De la analética, ese sujeto ético, para poder llegar a la política. O sea, no se puede llegar a la política sin esa idea de esa autoconciencia crítica del sistema que causa la victimización. Por eso, muy importante lo que Nadia acaba de decir, que la víctima es la única que es capaz de transformar el sistema, ¿sí? O sea, ese gesto, ese momento, yo creo que es importante resaltar porque es ese momento de una lógica distinta, de una manera de poder, digamos, aperturarnos a otras posibilidades, a otras, sí, que son no pensadas. Quizás casi que digamos que volvemos a esa frase de Heidegger que decía, lo que se trata es de pensar lo impensado, pero solamente puede estar desde la voz de las víctimas, desde aquellos que son capaces de definirse y de definir un nuevo mundo.
Creo que Ezequiel alzó la mano. ¿Sí? Está Ezequiel y Luis, así que vamos, Ezequiel. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias por tu exposición, Luz. Tenía dos preguntas que quizá vayan separadas y quizá juntas, según cómo vos las logres procesar. La primera tiene que ver con algo que vos mencionaste y que a mí siempre me parece un poco difícil de comprender, es cuál es el aspecto, qué es lo mejor de la modernidad a partir de lo cual se lanza la transmodernidad, ¿no? ¿Cuál es el elemento sobre el cual pivotear, que hace de la modernidad aquello que hay que trascender, pero aquello por lo cual hay que pasar, ¿no? Ese es un punto. Y la segunda cuestión es si la misma lógica analéctica no supone siempre un discurso que emerge desde adentro, ¿no? Desde adentro, quizá con una especial atención y con una especial disposición ética a visibilizar lo que está afuera, pero de algún modo siempre del otro lugar desde el cual vendría la posible transformación. Esas son las dos preguntas que me surgían mientras te escuchaba. Hola, tengo como un poquito de inestable la señal, pero ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, respondo primero a Ezequiel y luego, bueno, me imagino que tiene la palabra Luis. Ezequiel, bueno, precisamente, o sea, por eso yo lo dejaba también como una cuestión, o sea, como una pregunta, el tema de qué es eso de lo mejor de la modernidad que Dussel nos presenta. O sea, él nos dice, bueno, hay que ir más allá de la modernidad, pero también más acá, o sea, sobre todo porque Dussel lo que va a afirmar o en algún momento va a decir, bueno, tenemos conciencia de, bueno, existen estas culturas ancestrales, estas culturas que deben tener una conciencia de sí, sobre todo de saber que también son válidas, que tienen saberes, que tienen modos de ser que son importantes visibilizar, digamos, o ellas mismas que puedan visibilizar, por eso es esa conciencia, ¿no? Y que luego se pueda poner a dialogar con esas otras racionalidades, sobre todo la racionalidad moderna. Yo no sé qué sería eso, o sea, Dussel no lo dice en ningún momento, pero uno podría especular. Sobre todo hay un trabajo de un colombiano, yo no sé si ustedes conocen, que se llama, el colombiano se llama Santiago Castro Gómez. En 2019, que siempre ha tenido, bueno, de pronto sí, obviamente tienen referencia porque él ha estado en una continua discusión. Él criticó a Dussel en su libro Crítica de la Razón Latinoamericana. Y en algunos momentos, pues en todo este movimiento decolonial, pues han estado en la misma mesa, han discutido, en fin. Sin embargo, en 2019, Enrique Dussel, criticando los movimientos decoloniales, va a decir que existen unos movimientos, digamos, el tema de la decolonialidad, digamos, se puede decir que hay unos tontos y unos canallas. Por un lado los tontos y por otro lado los canallas. Los tontos son los que creen que vamos a recuperar, digamos, unos saberes ancestrales, que vamos a ir contra toda ciencia, tecnología moderna, en fin, ¿sí? Pero por otro lado, unos canallas que se pueden aprovechar de la situación y son aquellos que montan los fascismos, los totalitarismos y, en fin, es decir, se van a arraigar mucho más ese tema. Bueno, esa es la crítica, obviamente, que hace Santiago Castro Gómez a los movimientos decoloniales. Pero él dice, todo este movimiento decolonial tiene un momento de verdad y ese momento de verdad es el concepto de transmodernidad de Enrique Dussel, porque es que, y ahí él se engancha, digamos, con lo que dice Enrique Dussel, y es que no podemos decir como la modernidad no pasó y que la modernidad tampoco, o sea, como que la modernidad no nos dejó absolutamente nada interesante, ¿sí? Entonces Santiago Castro Gómez, siguiendo a Dussel, lo que va a decir es que él quiere reconstruir un republicanismo transmoderno.
Es decir, va a tomar sobre todo las ideas de estos teóricos sobre el republicanismo, como Rousseau, como Spinoza, como Maquiavelo, ¿sí? Y también de otros pensadores, digamos, actuales, por ejemplo, Jacques Rancière, pero también va a tomar conceptos de Laclau, ¿sí? Es decir, va a tratar de mirar diferentes posibilidades, diferentes teorías que le va a permitir afirmar precisamente unos valores de la modernidad que son muy importantes en el campo político, que tienen que ver, por ejemplo, con la igualdad y la libertad. O sea, para Santiago Castro Gómez estas dos cosas, o sea, no se pueden dejar de lado, pero él lo va a concretizar en unos sujetos concretos, o sea, de negros como indígenas, como, ¿sí? O sea, ¿cómo pueden reclamar esos derechos? Y él va a tomar el caso de Haití. El caso de Haití, como es el, digamos, el primer pueblo que se independiza, pero que ha tomado esos valores modernos, por ejemplo, de los derechos humanos, para poder afirmarse como humanidad. Entonces, yo creo que en ese caso podemos encontrar muchas cosas rescatables. Yo, digamos, estoy adelantando un trabajo, haciendo un trabajo, y es el tema, digamos, cuando Dussel afirma la dignidad de las víctimas. Cuando nosotros, o sea, ese tema de dignidad, digamos, estoy empezando como a hacer ese rastreo de la obra de Dussel para ver de dónde surge el tema de dignidad. Si es una dignidad, digamos, en sentido de la cristiandad, como él nos presenta los movimientos del cristianismo primitivo, perdón, no es cristiandad, cristianismo primitivo, o de dónde toma él ese concepto de dignidad, ¿sí? Porque quizás el concepto de dignidad puede ser eso que se retome en sentido quizás moderno, en sentido kantiano, por eso nombraba yo a Kant, porque Kant es el que nos propone este tema de la dignidad, pero fíjate que la dignidad en Dussel es una dignidad que tiene que pensarse desde la corporalidad, o sea, no es un sujeto trascendental incorpóreo, sino, entonces yo creo que por allí, digamos, va mi indagación, pero no he encontrado que Dussel, o sea, Dussel niega, pues dice, de la modernidad, obviamente, pues tenemos que rechazar el capitalismo, tenemos que rechazar, y también dice, digamos, en otro sentido, que también de estas culturas ancestrales, o sea, también tienen que hacer autocrítica, porque ese momento también es importante y mirar qué es lo que deben desechar. Porque dice, o sea, para que se pueda establecer un diálogo hay que también ser autocríticos, porque no puede ser simplemente que yo me voy a afirmar, o sea, para hacer un diálogo es necesario, digamos, que se puedan establecer las posibilidades del diálogo, o sea, ese momento del diálogo. Y por otro lado, la otra pregunta, bueno, no la comprendí mucho, digamos que la lógica analéctica no se supone un discurso desde adentro. ¿Tú me podrías, digamos, explicar un poco más lo que quieres decirme con eso? Porque no... No sé si no preferís que Luis pregunte, pero yo sintetizaría así. Originalmente entiendo que el pensamiento analógico se pone en juego para dar cuenta de la posibilidad de decir algo del otro, del gran otro, digamos, ¿no? Y podríamos decir que ahí ya está, digamos, la semilla por la cual se justifica tratar de generar una alternativa o una superación, sería medio contradictorio, de la dialéctica, ¿no? Para no subsumir al otro en lo mismo. Entonces me parece que siempre, casi por definición, la analética supone un otro con un nivel de exterioridad irreductible. Entonces, si la analética es ese movimiento de afirmación de la autoridad del otro, entiendo que no podría nunca ser enunciado desde el otro, casi por definición. O sea, enunciado desde el otro no, sino desde el mismo. Exacto. Sí, efectivamente, o sea, por eso, bueno, yéndose a Levinas y que Dussel lo retoma precisamente en sus primeros textos del 72 y del 73, es el tema de que el otro es incomprensible, o sea, porque si yo puedo comprender al otro, si yo lo defino, o sea, el otro es incomprensible, indefinible, inabarcable, o sea, si yo lo hago, ya yo estoy dominando al otro, es decir, lo estoy trayendo hacia, no sé cómo decirlo, hacia mi zona,
hacia la mismidad. Por eso hay que pensar, digamos, en el mismo, o sea, en el mismo como totalidad y en el otro como siempre exterioridad. Por eso el otro siempre va a ser la apertura a lo nuevo, porque si yo trato de abarcar al otro, definirlo desde eso que yo creo que el otro es, entonces no hay ninguna posibilidad. No sé si eso, o sea, no, es incomprensible. Por eso el otro, porque si yo lo defino, lo domino, o sea, estoy dominando al otro. Entonces, sobre todo lo que se busca en esa liberación es el no dominio del otro, la no posesión del otro. Total alteridad. No, no puedo poseerlo, no puedo... en algún momento, pues yo intenté como hacer un juego, escribí algo acerca de Levinas y, por ejemplo, el tema del amor, ¿no? El tema del amor como esa posibilidad tiene uno que más bien para poder aperturar el otro. Bueno, otra cosa es que nunca es la negación, o sea, no es la negación del mismo, tampoco se está hablando como la negación del mismo. Por ejemplo, en Levinas es muy importante que primero se constituya la subjetividad. O sea, si no hay primero una subjetividad constituida, no es posible la alteridad. O sea, tampoco el Levinas no es la negación, el Levinas es incluso parte de Descartes. ¿Ya? Bueno, eso. Gracias. Hola Luis, Hola, ¿tenés la palabra ahora? gracias. Yo más que una pregunta, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre cómo he visto el desarrollo del seminario de analéctica, y estoy sorprendido siempre, no es la primera vez que no he escuchado la semana pasada a Emil de Coda. Me había interesado, no he tenido tiempo de escuchar su video, ¿no? Ahora, yo quiero plantearles algo que me parece se deja de lado siempre. Ustedes, no sé si ustedes saben que en realidad no hay una teoría del lenguaje. Y la dialéctica nos menciona, dialéctica viene de logos, de discutir, de conversar, de intercambiar discursos, ¿no? Y no sé, poco se sabe, que Aristóteles presentó una teoría del lenguaje, sobre todo todos los griegos, ¿no? Clásicos, basadas en el signo binario. Y Aristóteles es el primer poético que va a asociar la teoría del lenguaje a la ética, a la política, a la retórica y a la teoría. Eso, todas las poéticas a lo largo de la historia no han hecho caso de eso. Bueno, pero esa teoría que presentan los griegos hace 25 siglos es binaria, y no me voy a quedar ahí, pero ahora se está trabajando hace más o menos 30 años en proponer una teoría del lenguaje basada en el discurso. Y en el discurso ya aparece más múltiple las posiciones de cómo se integran o se presentan los sujetos. Ahora, nosotros los seres humanos discursiamos en distintos contextos, y estos contextos nos permiten dividirnos en muchos sujetos. O sea, si yo hablo con ustedes, que son filósofos, tengo que utilizar discurso filosófico. Y si estoy con mi esposa, hablo de otra manera con mi esposa. Cuando soy profesor, hablo de otra manera. Bueno, se dan cuenta que el individuo se presenta dividido en muchos sujetos. Y estos sujetos son contextuales. Bourdieu decía siempre que no se puede decir cualquier cosa en cualquier lugar. Todo lugar ya está institucionalizado en la sociedad. Yo no puedo presentarme a ustedes sino decir por lo menos buenas noches o buenos días. Entonces, esta teoría de que el individuo está conformado de muchos sujetos
Está asociada también a esas teorías de las inteligencias múltiples, ustedes recuerdan seguramente, de Gardner, de Coleman, filósofos de Estados Unidos. Está asociado incluso, Dussel nos ha presentado 4 tipos de sujetos: el sujeto erótico, el sujeto pedagógico, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben los 4. Entonces, él me confirma que en realidad el individuo está dividido en muchos sujetos, pero acá hay un problema bien serio, en que no se reconoce al individuo. O sea, se confunde rápidamente, inmediatamente con individualismo. Yo estoy estudiando la filosofía de la liberación desde el punto de vista de la literatura. Yo estoy tratando de plantear hace tiempo, me es muy difícil, les digo, estoy solo prácticamente. Quiero plantear una poética de la liberación. E imagínense que la poética de la liberación sería incluso una crítica de la filosofía de la liberación. ¿Por qué? Porque la filosofía pasa por textos, como la literatura. Yo no conozco ningún filósofo en verdad. Yo leo a los filósofos. O sea, tengo que interpretarlos, tengo que hacer una hermenéutica de sus textos. Muchas veces es un texto traducido. La mayoría de filósofos que yo he leído en mi vida están traducidos, y la traducción ya es un problema de teoría del lenguaje. Bueno, por eso a mí me llama la atención, por ejemplo, que la filosofía de la liberación ha dicho que el discurso más importante de las víctimas es un discurso interpelante. Me parece magnífico ese descubrimiento de la filosofía de la liberación. Y miren la contradicción, entre paréntesis: Enrique Dussel y todo el grupo de filosofía de liberación de ese tiempo discutió con Apple y con la teoría, la ética del discurso. Miren el título, la ética del discurso, sin tener los dos. Ni Apple ni Dussel y todos los grupos que estaban en torno a Dussel y en torno a Apple no tenían teoría del lenguaje. Estaban utilizando siempre la teoría del signo binario para analizar problemas multilingüísticos. Entonces ahora termino con una comparación que quizás a ustedes les pueda sorprender. Desde la literatura, cualquier poeta escribe un poema. Ese poema es un acto ético, porque transforma al sujeto. Aquel que escribe, o sea, el poeta mismo, y aquel que lo lee. La literatura como un texto filosófico te hace pensar. Entonces, todo el problema de la dialéctica yo lo veo como un pensamiento del pensamiento que se tiene que decir. Ahora, continúo con la analogía. La analéctica está asociada a la analogía. Si yo soy capaz, como poeta, de entrar en la cabeza de otro individuo y hacerle cambiar su manera de ver el mundo, es un acto político. Ahora, más todavía, voy más lejos. La ética no es primero una responsabilidad social. Y ahí yo estoy en contra de lo que plantea Enrique. Enrique es mi amigo, él me conoce. Yo le he traído acá a Montreal a un congreso de filosofía y yo le he discutido públicamente, y siempre él nunca ha querido enfrentarse al problema del lenguaje. Yo, miren, tengo la edición de Método para una filosofía de la liberación, editada por la Universidad de Guadalajara, que quizás nadie lo utiliza, todo el mundo utiliza la edición Sígueme. Y en el capítulo número 5, en la parte número 5 del libro, miren
va diciendo esto Dussel, estoy leyendo solamente los títulos. La palabra analógica es el acápite 27. El acápite 28 es del escuchar a la interpretación de la voz del otro. O sea, Dussel va a hacer una comparación en el método analítico, y quizás ahí termino, es que el logos griego no tiene nada que ver con el logos hebreo o semita. Y nosotros, por eso me hubiera interesado conversar con Emile de Coda, porque ella está más perita en el pensamiento semita. Y miren, yo les digo una cosa. Luis, tendríamos que ir cerrando la idea. Sí, acabo con eso. El individuo en la filosofía semita ha dicho yo soy cara a otro sujeto desde el mito del Génesis. La filosofía occidental solamente lo dice, pareciera ser a partir del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa. Antes, en todo el occidente, nadie tuvo derecho a decir yo soy. No sé si me han entendido, pero yo creo que regresar a plantearse ese problema de por qué hablamos, pensamos, y porque pensamos, hablamos, me parece fundamental para un avance de toda la filosofía de la liberación y una crítica a toda la filosofía mundial más certera. En fin, y yo les digo como propaganda, AFIL México va a presentarse en un congreso la próxima semana en el Congreso de la Asociación Filosófica Mexicana. Tenemos un coloquio al interno, y también nos vamos a presentar en un congreso de filosofía en Honduras, y yo voy a presentar 2 ponencias donde ya quiero dar un poco de síntesis de lo que sería la poética de liberación. Muchas gracias por el exceso, pero así va la cosa. Muchas gracias. Bueno, yo creo que gracias, Luis, por presentarnos cómo va tu proyecto de investigación, muy interesante. Bueno, yo solo lo que podría decir, digamos, con respecto a lo del humanismo semita que propone Dussel con respecto al tema de que no se reconoce al individuo, o sea, en la propuesta de Dussel. Yo creo que de pronto fue como una mala interpretación, porque, digamos, Dussel lo que va a decir es que digamos que lo que se es primero es comunidad sin dejar de lado la individualidad, y el individuo no refuta, digamos, la comunidad. Es decir, el individuo siempre está en una comunidad, pero tampoco es que se esté negando la individualidad. No sé si me hago entender. Eso precisamente lo va a afirmar en el humanismo semita, o sea, en el texto de, no sé, en el año 60 y ¿qué? Que yo les dije ahorita que, bueno, en los años 70. Entonces yo creo que, bueno, ahí hay una pista como interesante para mirar el tema de ese tema de la afirmación de la individualidad. Yo creo que, bueno, yo cuando he presentado, digamos, este tipo de cosas en otro lado, sobre todo en el contexto europeo, digamos, donde hacen la apertura, digamos, a este tipo digamos, a estas propuestas filosóficas en América Latina, sí parece ser una novedad el tema, bueno, que Dussel retoma de otras partes, no digamos que pero sí es el tema de pensar como en ese sujeto comunitario, en ese individuo que pertenece a una comunidad y que no se afirma simplemente, digamos, en un sentido individual, no pensándolo simplemente en individualismo. Yo creo que Dussel no sé, pues sí lo critica, pero digamos en el sentido de lo que es el individualismo como tal, en el sentido moderno, esa crítica del individualismo, como lo podemos ver como crítica contemporánea,
no sé, habría que revisarlo bien porque Dussel no desconoce al individuo, sino que no puede dejar al individuo solo. El individuo siempre pertenece a una comunidad. Bueno, eso era solamente lo que quería como decir, pero bueno, muchas gracias. Me parece que todos y todas aquí coincidimos en que es muy interesante esa investigación. Muchas gracias. Bueno, por la hora tendríamos nuestra última pregunta a cargo de Jeremy y ya iríamos cerrando el encuentro de hoy. Jeremy. Muchas gracias. Mi pregunta para la profesora iría en el sentido de, bueno, al principio del seminario se hablaba de la analogía, ¿no? Entonces, mi pregunta va encaminada a saber si en la propuesta del doctor Dussel y desde su experiencia, por ejemplo, desde la visión freiriana, el método analéctico no es aplicable, digamos, en las instituciones y por lo tanto nuestra lucha siempre tendría que ser más allá y fuera de las instituciones. Nos gustaría pues, que nos compartiera desde su experiencia cómo ve si el método analéctico entonces nos está proponiendo siempre ir más allá de las instituciones a la manera de la educación popular o no. ¿Cuál es su opinión? Gracias. Bueno, Dussel de todas formas, él va a concebir, digamos, cuando habla de esa intersubjetividad, que el sujeto hace parte de instituciones, hace parte de una familia, hace parte de una cultura, ¿sí? Digamos que se es sujeto en esos diferentes modos de ser sujeto. Yo no sé si eso va a relación también a lo que decía el profesor Luis con respecto a que a veces somos sujetos dentro diferente, digamos, en una familia, sí, en diferente contexto, ¿no? Pero yo creo que Dussel lo que pretende sí es una reestructuración de las instituciones, ¿sí? En ese sentido crítico, pero que siempre está, digamos, en una cierta aporía, ¿no? En unas instituciones que quizás que pueda pretenderse dentro de esas instituciones el disenso, como tal vez él lo presenta, en el sentido de lo que sería una aporía de la democracia. Pero bueno, también es una dificultad y a veces, digamos, una imposibilidad de cómo podemos concebir esas instituciones debido a que muchas veces, pues lo que nosotros podemos considerar es que las instituciones podemos entenderla a veces como el mismo sistema. Entonces, ¿cómo pensar unas instituciones en ese sentido analéctico? Pues serían unas instituciones que permitan como ese disenso, esa apertura, lo otro que es la propuesta de Dussel, es lo que yo podría decir. Fíjate que él hace una crítica, yo no sé si va en ese sentido, a la pedagogía y más bien propone una pedagógica, ¿no? Y un sentido también de ese sentido analéctico que debe tener, por ejemplo, la filosofía en general, o sea, cómo se da esa relación digamos, de los padres a los hijos, del maestro, discípulo, o sea, esa relación, cómo se puede dar esa posibilidad de esa apertura del otro y que pueda ser otro, no sé. ¿Podemos concluir, no sé, con esto, Nadia? Por supuesto, Luz María, ha estado más que enriquecedor este encuentro. Te agradecemos tu predisposición y bueno, haber respondido todas las intervenciones, así que bueno, quedamos con los compañeros del seminario en contacto vía mail para lo que siga, y bueno, nuevamente agradecerte, Luz María, y esperamos encontrarnos en otros espacios tan ricos de formación. Sí, no, muchas gracias a ustedes, Nadia, Enrique del Percio también, porque bueno, así como el profesor Luis sabe, cuando uno está haciendo una investigación o cuando es necesario como esta posibilidad de preguntas, de diálogo que le permite a uno pues también seguir pensando eso que viene haciendo. Muchas gracias a ustedes y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, Luz María. Adiós a todos. Pues, Gracias. chao, hasta luego, Yami. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.